El polvo todavía no se había asentado cuando los gritos se apagaron. El sol caía perpendicular sobre la llanura, como si quisiera castigar con fuego lo que los hombres ya habían deshecho con balas. El carro estaba volcado, las ruedas girando aún por inercia. Los cuerpos, tendidos entre la hierba seca y el barro apelmazado, no tenían más voz. Solo una niña, oculta bajo el vientre de una mula muerta, respiraba todavía. Se llamaba Clara. Tenía 6 años. O quizás 5. Nadie lo recordaría con certeza. Ni siquiera ella. Había perdido un zapato en la huida y tenía la cara salpicada de sangre que no era suya. Había mordido su propio brazo para no gritar. Su madre le había dicho una vez, cuando te escondas, se parte del suelo. Y Clara, obediente como pocos, se hizo tierra. Estuvo allí toda la noche, oliendo la descomposición temprana, escuchando los coyotes acercarse. No lloró. Tal vez porque ya no sabía cómo. Tal vez porque lo único que quedaba dentro era una pulsación muda que decía, sigue. La encontraron al amanecer. 3 figuras surgieron del borde del monte. No eran soldados. No eran colonos. Eran altos, delgados, con el rostro cubierto por pinturas rojizas y blancas. Caminaban en silencio. Uno de ellos, el mayor, se agachó junto a la mula y entreabrió la mano de Clara con cuidado, como si no quisiera asustarla más. Ella no se movió. No habló. Lo miró sin comprender. El hombre le puso una manta sobre los hombros y dijo algo en una lengua que sonaba al viento pasando entre piedras. Clara no respondió. Se dejó levantar, ligera como un animal que ha dejado de pelear. La llevaron envuelta como un paquete. Durante el camino, Clara no preguntó a dónde ni por qué. Solo observó los árboles, las sombras, el vaivén de las trenzas del hombre que la cargaba. Hubo un momento en que pensó que tal vez su madre la estaría esperando en algún lugar, pero esa idea se desvaneció como polvo cuando atravesaron el río. Cruzaron cañones y senderos de piedra. Cuando llegaron al campamento, las mujeres salieron a mirar. Una de ellas, de rostro ancho y ojos cansados, se acercó y tocó el cabello enmarañado de Clara. Dijo algo en voz baja, y el hombre asintió. La mujer la tomó en brazos como si fuera suya. Se llamaba Osa. No tenía hijos. Había tenido uno, hacía muchos inviernos, pero la enfermedad se lo llevó antes de que aprendiera a caminar. Desde entonces, vivía en silencio, moliendo maíz, recogiendo raíces, hilando cuerdas. Cuando tomó a Clara, no lo hizo como quien recoge una cosa rota. Lo hizo como quien encuentra algo que no esperaba volver a tener. La primera noche, Clara no durmió. Osa tampoco. Se quedaron las dos tendidas sobre la manta de piel, escuchando los sonidos del fuego afuera, los susurros en lengua apache, los pasos de quienes aún vigilaban el límite del campamento. Clara no habló. Pero Osa no la apuró. Le ofreció caldo, una tela limpia, un peine de madera. Le lavó los pies con agua tibia y la cubrió hasta el cuello como si tapara una herida. Los días siguientes fueron lentos, de movimientos medidos. Osa no preguntó nada. Clara no explicó nada. Se comunicaban con gestos. Un dedo señalando el cuenco. Un susurro que indicaba dormir. Una mano extendida para invitar a caminar. Clara no lloraba. Tampoco hablaba. Pasaba horas sentada al sol, mirando cómo las mujeres cosían, cómo los hombres afilaban puntas, cómo los niños corrían entre los arbustos. A veces los otros niños se le acercaban, curiosos, pero ella no se movía. Les devolvía la mirada sin miedo, sin alegría. Solo presencia. Alguien comentó una tarde que quizás estaba dañada por dentro. Osa no dijo nada. Pero esa noche la abrazó con más fuerza, y le cantó algo que no era canción, sino aliento. Poco a poco, Clara empezó a responder. No con palabras, sino con el cuerpo. Se levantaba sola al amanecer. Iba detrás de Osa cuando salía a buscar hierbas. Aprendió a distinguir el olor del romero salvaje, a no tocar el cactus de espinas huecas, a escuchar cuando el arroyo traía más agua. Aprendió, también, a callar en apache. A escuchar la tierra en apache.
a moverse sin romper el viento. Un mes después, murmuró su primera palabra en esa lengua. Fue Kai, que significaba aquí. La dijo mientras Osa le pasaba una rama para encender el fuego. Osa se detuvo. La miró sin moverse. Clara repitió, Kai. Después, no volvió a hablar en su lengua original. No porque no pudiera, sino porque ya no la sentía suya. Siguió creciendo entre mujeres de trenzas largas y rostros secos por el sol. Aprendió a hilar, a preparar carne seca, a pintar las vasijas con símbolos que hablaban de lluvia, ciervos y ciclos. Su cuerpo cambió. Sus ojos se volvieron más oscuros. Su piel, más curtida. Para cuando cumplió 12 años, aunque nadie en el campamento contaba los años como lo hacían los blancos, ya nadie la llamaba por su nombre de antes. Ahora era Nantai, que quiere decir la que escucha el viento. Y de Clara, solo quedaba una sombra lejana, como el eco de un idioma que se oye en sueños pero ya no se puede traducir. Nantai no preguntaba por su pasado. Pero soñaba con él a veces, en fragmentos sin forma. Una mano tendida. Un lazo rojo en un cabello que ya no reconocía como suyo. El sonido metálico de un cubierto sobre un plato. Voces agudas, como de campana. Todo lejano. Todo cubierto por una neblina espesa que no se dejaba atravesar. A Osa no le hacía falta saber más. Le bastaba con ver que Nantai ya no miraba el horizonte como esperando que alguien viniera por ella. Que sus manos sabían ya apretar raíces tiernas sin romperlas. Que sus pies sabían dónde pisar para no dejar rastro. Que su silencio era ahora una forma de estar, no de esconderse. Una tarde, mientras tejían junto a la sombra del acantilado, Osa le preguntó si quería aprender a usar el arco. Nantai asintió sin palabras. Osa no era cazadora, pero pidió a Nakai, un joven del clan de los ciervos, que enseñara a la niña lo que él sabía. Nakai no era amable. Era directo, seco, paciente solo con los árboles. Pero con Nantai fue distinto. No porque la tratara con dulzura, sino porque la trató sin condescendencia. No la vio como blanca. Ni como niña. La vio como alguien que escuchaba. Y eso bastó. Le enseñó a tensar sin romper. A mirar el trayecto antes de soltar. A sentir la vibración de la cuerda como si fuera un latido. Nantai falló las primeras veces. Luego menos. Luego acertaba sin pensarlo. Como si su cuerpo hubiera recordado algo antiguo, algo que venía de antes de las palabras. Fue durante una de esas prácticas cuando vio por primera vez a los hombres blancos desde que llegó al campamento. Eran 3. A lo lejos. A caballo. Se movían con paso arrogante, haciendo girar el polvo como si fuera suyo. Nantai se quedó inmóvil, el arco en la mano, el aliento contenido. No sintió miedo. Sintió frío. Nakai la miró. Le hizo una seña. Bajaron detrás de las piedras. Esperaron. Cuando los jinetes desaparecieron tras una colina, Nakai habló. No son tuyos. Ella no respondió. Pero entendió. Esa noche soñó con una casa blanca. Con cortinas. Con una mujer cantando. Se despertó con la boca seca, el corazón golpeando como si quisiera salir. No le dijo nada a Osa. Pero dejó de sonreír durante algunos días. Pasaron los ciclos. Vino la lluvia, se marchó el frío. Nantai era ya parte del campamento como cualquier otra joven. Tenía su lugar en las tareas, sus amigas, su modo de callar que no pesaba. Algunos hombres empezaron a mirarla con curiosidad. Pero ella se mantenía distante. No porque despreciara, sino porque no buscaba. No necesitaba que nadie la completara. Ya se sentía entera. Fue entonces cuando llegaron los soldados. No a invadir. No aún. Vinieron con un explorador que hablaba un poco de apache. Traían una bandera blanca. Buscaban una niña perdida hacía muchos años. Decían tener datos. Decían querer devolverla a su familia. El jefe del campamento no respondió enseguida. Les dio agua. Escuchó. Luego pidió tiempo. Esa noche hubo consejo. Osa no habló. Nantai tampoco.
Los ancianos debatieron. Algunos dijeron que era justo. Otros, que sería un error. El jefe los escuchó a todos y luego, en voz baja, preguntó: ¿Y tú? Todos miraron a Nantai. Ella se levantó. Caminó hacia el centro. Sus pasos eran firmes, su mirada tranquila. No me fui, dijo. Me trajeron. Y aquí me quedé. ¿No quieres ver a los tuyos? Los míos están aquí. ¿Y tu lengua? Nantai guardó silencio unos segundos. Luego, con un hilo de voz, en la lengua que había dejado atrás, dijo: no la necesito. Y volvió a callar. Los soldados se marcharon al amanecer, sin la niña blanca. Se llevaron la historia de una desaparición sin cerrar. Pero Nantai no era un caso abierto. Era un círculo completo. Años después, alguien trajo un retrato. Un daguerrotipo envejecido. Mostraba a una mujer con ojos similares. Decían que era la madre de Clara. Que la había buscado hasta la muerte. Nantai no lo quiso ver. Simplemente dejó una piedra blanca sobre su estera esa noche. Y se durmió. El invierno había llegado más tarde de lo normal aquel año. Los días eran más cortos, y la helada crujía bajo los pies desde que el sol se alzaba hasta que moría. En el campamento, los sonidos cambiaban. Ya no se oía el chapoteo del río ni el alboroto de los niños corriendo. Todo se volvía más lento, más contenido, como si la tribu entera contuviera el aliento. Nantai también se volvía más silenciosa durante el invierno, como si su cuerpo recordara algo, como si el frío no viniera solo del clima, sino de una parte antigua de sí misma que regresaba con las estaciones. A los 17 años ya no era una niña. Su rostro era fuerte, sus manos sabían curar, sus piernas conocían los caminos. Era respetada, escuchada, y también, en secreto, observada. Algunos la consideraban extraña todavía. No por su piel, ya curtida por el sol igual que las demás, sino por esa manera suya de callar más de lo que preguntaba, de guardar dentro incluso lo que era bueno. Una mañana, mientras recogía leña junto al arroyo helado, vio a Nakai venir desde la quebrada. Sus pasos eran pesados. Su mirada, tensa. Cuando estuvo cerca, ella lo supo sin que él dijera nada. ¿Blancos? Preguntó en voz baja. Él asintió. Comerciantes. Pero armados. Y no vienen por intercambio. Ella miró hacia la línea de colinas. ¿Nos han visto? Todavía no. Pero preguntan. Volvió con él al campamento sin decir más. Al llegar, el jefe ya había reunido a los mayores. La situación no era nueva. Pero esta vez había una diferencia. Uno de los hombres blancos había descrito a una joven blanca vivida entre indios a la que buscaban por encargo de una familia de Nuevo México. No decían su nombre. Pero Nantai supo que hablaban de ella. El jefe la miró desde el círculo de hombres. No habló. Solo la observó con el peso de quien sabe que no hay decisión sencilla. Esa noche, Nantai no cenó. Se quedó sentada junto al río helado, mirando cómo las ramas secas se partían bajo el viento. No pensaba en volver. No era eso. Era otra cosa. Era la sensación de que todo lo que había construido, cada palabra aprendida, cada silencio respetado, podía borrarse con una orden, con una firma, con una imagen antigua en la cabeza de otra persona. Cuando volvió a su tienda, encontró a Osa esperándola, con una olla de caldo y una manta caliente. ¿Sabes qué harás?, preguntó la mujer sin mirarla directamente. Nantai no respondió enseguida. Se sentó, tomó el cuenco entre las manos, y luego susurró. No quiero irme. No lo harás, dijo Osa. Pero no todos entenderán que te quedaste por voluntad. Quieren explicaciones. Quieren lo que creen perdido. Y tú no estás perdida. Solo cambiaste de camino. ¿Y si me obligan? Osa le tocó la frente como hacía cuando era niña. Entonces resistirás como siempre has hecho. Sin romperte. Al día siguiente, los hombres blancos llegaron al borde del campamento. Esta vez venían acompañados por un guía indígena de otra tribu. Traían papeles. Una carta. Una orden del gobierno territorial.
Decía que una muchacha blanca había sido identificada y debía ser restituida a su entorno original. El jefe no quiso entregar a Nantai, pero tampoco quiso iniciar una guerra. Ella misma dio un paso al frente. «Iré con ellos», dijo. Hubo silencio. Osa la miró, pero no dijo nada. «Iré», repitió Nantai. «Pero no porque pertenezca a ellos, sino porque quiero mostrarles que no les pertenezco». Salió con lo puesto. Se negó a montar un caballo. Caminó todo el camino hasta el puesto militar donde los hombres la habían citado para verificar su identidad. Durante el trayecto, uno de los soldados intentó hablarle en inglés. «¿Sabes quién eres?». Ella lo miró sin parpadear. «Sí», dijo en apache. «Pero tú no». El guía indígena sonrió en silencio. Cuando llegaron al fuerte, la encerraron en una habitación sin ventanas. Le ofrecieron pan, leche, una manta limpia. Ella se sentó en el suelo, sin tocar nada. Horas después, entró una mujer vestida de civil, acompañada por un hombre mayor, de pelo gris. «Clara», dijo el hombre. «Eres tú». «Dios mío, eres tú». Nantai no respondió. El hombre sacó una foto. En ella, una niña de rizos dorados sonreía frente a una verja blanca. «Eras así. Tenías 5 años. Viniste con tu madre a visitar a tu tía. Los apaches atacaron. Pensamos que habías muerto. Pero no». La mujer sollozaba. El hombre insistía. Nantai no miró la foto. Solo dijo: «Ya no soy ella». «Pero puedes volver a serlo», suplicó la mujer. «No quiero. Es tu familia. Mi familia está allá. En el valle. Con los que me cuidaron. Los que no me llamaron nada por no hablar». El hombre se levantó, frustrado. «No puedes negar quién eres». «No lo niego. Solo elegí seguir caminando». Esa noche la dejaron sola. Al amanecer, ya no estaba. Nadie entendió cómo escapó. El guía que la había acompañado no regresó al fuerte. Un caballo desapareció. Nadie escuchó ruidos. Solo vieron las huellas desaparecer tras las piedras. Nantai volvió al valle sin hablar del viaje. Solo trajo consigo una piedra blanca. La misma que un día había dejado sobre su estera. Nantai no preguntó por qué la habían ayudado a escapar. No preguntó si el guía que la escoltó de regreso había sido enviado por alguien del valle o si simplemente entendió, como otros, que ella no pertenecía al mundo al que querían devolverla. Algunos actos no necesitan ser explicados. Solo agradecidos en silencio. Durante semanas evitó hablar con los ancianos del campamento sobre lo ocurrido. No por vergüenza, sino porque sentía que ponerle palabras lo haría más pequeño. Lo reduciría a algo que se pudiera contar como una anécdota, y eso le parecía una forma de traición. Lo que había vivido era otra cosa. Era frontera. Era negación y afirmación a la vez. Era un abismo cruzado con los pies descalzos. Osa no hizo preguntas. Cuando la vio regresar, simplemente la abrazó. Esa noche, cocinó con hojas dulces y raíces tiernas, como en las ocasiones de celebración. Nadie preguntó. Nadie necesitó hacerlo. Con los días, la vida en el campamento siguió. Pero en Nantai algo se había desplazado. Como si al haber mirado directamente al rostro del pasado, al suyo, al impuesto, hubiera ganado una forma nueva de estar en el presente. Caminaba más erguida. Hablaba un poco más. Sonreía cuando escuchaba a los niños repetir palabras que ella había dicho primero. Una tarde, una niña pequeña del clan del oso se le acercó y le preguntó si podía ayudarle a hilar. Nantai la miró con ternura y le dijo que sí, que se sentara junto a ella. Le pasó la lana entre los dedos, le enseñó con paciencia a no apretar demasiado, a sentir el ritmo del hilo. La niña rió cuando logró su primer tramo parejo. Nantai también. Ese fue el comienzo. Poco a poco, las más jóvenes empezaron a acudir a ella. No por obligación. No porque alguien se los indicara. Sino porque Nantai sabía estar. Sabía escuchar. Y cuando hablaba, sus palabras pesaban. No por cantidad, sino por raíz.
Osa la miraba con orgullo silencioso. Ya no era su hija adoptiva. Era su igual. Su hermana en la tierra. Fue entonces cuando los jinetes llegaron desde el sur. No eran soldados. Eran comerciantes blancos que habían oído historias sobre una muchacha blanca criada por apaches, como si fuera una de ellos. Querían verla. Hablar con ella. Algunos decían que traían propuestas. El jefe del campamento, esta vez, no los dejó entrar. Ella no es una historia. Es una persona. Los hombres rieron. Dijeron que solo querían saber si era verdad lo que se contaba. Uno de ellos incluso dejó caer que algunos estarían dispuestos a comprar su historia para publicarla en folletos del este. Nantai no los vio. No lo permitió. Pero esa noche, escribió en un pedazo de corteza con tinta hecha de raíces. No fui rescatada. Fui sembrada. Y crecí donde me cuidaron. La dejó colgada en un poste, para quien quisiera leerla. Y nadie más preguntó. Con el paso del tiempo, algunos visitantes seguían llegando, pero ya no hablaban de Clara. Hablaban de Nantai. Y la veían no como una anomalía, sino como lo que era, una mujer que había cruzado dos mundos y había elegido dónde echar raíces. El lenguaje que una vez olvidó ahora le parecía un ruido lejano. Algunas veces soñaba palabras sueltas, frases en inglés que flotaban como hojas secas. Pero al despertar, se desvanecían. No las retenía. No las quería. Ya no necesitaba traducirse. Había vuelto del borde. Y se había quedado en casa. Con la llegada de la primavera, el valle se cubrió de flores diminutas que nacían entre las piedras como si no les importara el suelo áspero. El agua corría con más fuerza, y los pájaros regresaban a sus rutas con cantos que hablaban de retorno. Nantai despertaba temprano cada día, no por obligación, sino porque algo dentro de ella la llamaba a caminar cuando aún el cielo era azul pálido y la tierra respiraba frío. Iba hasta las colinas, se sentaba en una roca alta, y dejaba que el viento le peinara el cabello. A veces cerraba los ojos y simplemente escuchaba. No el mundo. A sí misma. Y ese sonido no se parecía a nada de lo que un día fue Clara. Fue en uno de esos amaneceres cuando vio por primera vez a Yaco. Él venía desde el norte, con un grupo de 3 hombres. Eran parte de una banda aliada que viajaba para intercambiar pieles y herramientas. Yaco era alto, joven aún, pero con una mirada de esas que no buscan ni huyen. Se movía con una tranquilidad que no era lentitud, sino certeza. Cuando bajó del caballo y la vio sentada, le hizo una leve inclinación con la cabeza. Ella devolvió el gesto sin levantarse. No hablaron ese día. Pero al anochecer, se encontraron junto al fuego. Alguien le había pedido a Nantai que contara cómo se preparaba la tinta para pintar pieles con raíces de mezquite. Ella lo explicó con calma. Yaco escuchaba sin interrumpir. Después de eso, empezaron a coincidir. Caminaban al mismo ritmo. Hablaban poco. Pero en el silencio había algo que no pesaba. Una noche, cuando el resto dormía, Yaco se sentó junto a ella y le ofreció una pequeña piedra con una marca hecha a mano. ¿Sabes lo que es? Nantai la observó. Es una señal de paso. Sí. Mi madre me enseñó a tallarlas cuando era niño. Me dijo, cuando no puedas hablar, deja tu piedra. Nantai cerró la mano sobre la piedra. ¿Y ahora? Ahora la dejo contigo. Por si algún día no sabes qué decir, pero aún quieres estar. No hubo palabras de promesa. No hubo necesidad. El vínculo creció sin ser nombrado. Como crecen las cosas que no se apresuran. Yaco no quiso rescatarla. No quiso saber de su pasado. Solo le preguntó por el nombre que había elegido. Ella respondió, Nantai. Él asintió. Entonces yo estaré donde esté Nantai. Durante el verano, recogieron raíces juntos. Rieron bajo las ramas. Se miraron sin miedo. Y cuando Yaco volvió con su banda al norte, dejó una marca en una piedra cercana a la tienda de Nantai. No una exigencia. Un rastro. Una semilla. Ella la encontró al tercer día.
No la tocó. Solo se sentó junto a ella. Y la entendió. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sintió algo parecido al temblor. No al miedo. Al vértigo de saberse viva. Esa noche, soñó con fuego. No con destrucción. Con fuego que abriga. Que limpia. Que alumbra. Al despertar, supo que el invierno que siempre la acompañaba por dentro empezaba, por fin, a ceder. Los meses que siguieron al regreso de Jaco estuvieron marcados por la espera, pero no una espera impaciente. Era un tiempo de preparación. Nantai sentía que algo nuevo crecía en ella, como una raíz que aún no rompe la tierra pero ya busca luz. No era solo deseo. Era reconocimiento. Por primera vez, alguien no la miraba como un misterio, ni como un símbolo, ni como una historia ajena. La miraba como mujer. Como igual. Como presente. Cada tarde, después de ayudar a las ancianas a curtir las pieles o de guiar a las niñas en la recolección de hierbas, Nantai se sentaba junto a la piedra que Jaco había dejado. No hablaba de él con nadie. No escribía su nombre en la tierra. Solo compartía el aire con esa marca, como si cada grano de arena que la rodeaba supiera lo que significaba. Un día, llegó al campamento una mujer de rostro duro, con arrugas marcadas por el viento y los años. Viajaba sola, a pie, sin armas. Dijo venir de un lugar lejano donde los bosques eran tan espesos que la luna se perdía entre los árboles. Buscaba a alguien, dijo, pero no sabía su nombre. Solo había oído hablar de una mujer blanca que eligió no volver. Nantai la recibió con té caliente y no preguntó más. La mujer se quedó 3 días. Durante las noches, hablaba con los ancianos sobre caminos, estrellas, animales. No decía su propósito. Pero la última noche, cuando el fuego bajaba, miró a Nantai y le dijo: hay muchos que te recuerdan como una ausencia. Pero tú no te fuiste. Fuiste. Nantai no entendió al principio. Fuiste, repitió la mujer. No te escapaste. No desapareciste. Fuiste hacia ti misma. Y al amanecer, se marchó. Ese día, Nantai fue al río. Recogió las piedras más lisas que pudo encontrar. Las limpió con agua y sol. Sobre una de ellas, dibujó el símbolo de paso de Jaco. En otra, una espiral. En la tercera, nada. La dejó en blanco, como promesa futura. Esa noche, las colocó frente a su tienda. Una semana después, Jaco regresó. No hubo abrazos ni lágrimas. Se miraron, caminaron juntos hacia la colina, y hablaron como quienes continúan una conversación interrumpida. Nantai le mostró las piedras. Esta, dijo, señalándola del símbolo, es para lo que ya está. Esta, dijo sobre la espiral, es para lo que vendrá. Y esta, tocándola en blanco, es para lo que aún no sé. Jaco tomó la piedra blanca y la guardó en su bolsa. Entonces caminemos juntos hasta que tenga forma. A partir de ese día, Nantai compartió su fuego con él. No cambiaron sus nombres. No hicieron ceremonia. Solo eligieron el mismo camino, y eso bastó. El campamento lo entendió sin necesidad de anuncio. Algunos lo celebraron con cantos. Otros simplemente asintieron. Nadie preguntó por su pasado. Nadie habló de Clara. Porque Clara ya no existía. No como ausencia, sino como semilla. Nantai era ahora rama. Era sombra fresca. Era raíz que se expande sin romper. Y cuando alguien nuevo llegaba al valle preguntando por la mujer blanca, solo encontraban a Nantai. Y al irse, ya no preguntaban más. Los años pasaban como el río, a veces lento, a veces impetuoso, pero siempre adelante. Nantai, ahora mujer plena, caminaba entre los suyos con la misma calma con que el viento se desliza por la hierba seca. Su rostro, que de niña fue pálido y confundido, era ahora fuerte, sereno, curtido por el sol del desierto y la quietud de los inviernos. Su cabello,
largo y negro, lo llevaba trenzado como las mujeres sabias. Ya no era la blanca. Era Nantai, sin apellidos, sin traducción. El hijo que tuvo con Yako nació al amanecer, envuelto en silencio, como todo lo importante en su vida. Osa, ya anciana, la asistió con manos firmes y sabias, y fue ella quien sostuvo al niño por primera vez. Lo llamó Toba, agua que corre, porque no dejó de llorar hasta que sus pies tocaron la tierra. Nantai no lloró. Solo lo miró durante largo rato, en completo silencio, como si le estuviera reconociendo no como madre, sino como igual. Le envolvió con una manta que había tejido meses antes, sin saber por qué. Ahora entendía. Criar a un hijo en medio de las tensiones que cruzaban los cielos no era fácil. El gobierno blanco había comenzado a establecer escuelas para indios en los bordes del territorio. Decían que era para educar, para civilizar. Pero en realidad era otra forma de borrar. Los rumores llegaban al campamento, niños obligados a cortarse el cabello, a dejar su idioma, a olvidar sus cantos. Algunos volvían años después con ojos rotos, hablando otra lengua y llamando a sus madres madem. Cuando los emisarios llegaron una mañana con el mensaje del gobernador, nadie se sorprendió. Querían registrar a todos los nacidos desde los últimos 10 años. Para protegerlos. Para integrarlos. El jefe se negó. Dijo que sus hijos no eran ganado. Pero sabían que no podrían resistir siempre. Esa noche, Yako y Nantai hablaron largo junto al fuego. No discutieron. Pensaron. No quiero que Toba olvide cómo se nombra el río, dijo ella. Ni cómo se nombra a sí mismo. Entonces tenemos que enseñarle más fuerte que ellos. Y esconder lo que no puedan destruir. Nantai no durmió esa noche. Se dedicó a pintar con carbón las piedras que rodeaban su tienda. En cada una, un símbolo, un canto, una palabra. Cuando Toba despertó, lo llevó en brazos y le enseñó. Esta piedra dice caminar sin ruido. Esta dice soñar con los ojos abiertos. Y esta, le mostró la más pequeña, dice no dejarse borrar. Toba no entendía aún, pero sus dedos tocaban las piedras como si las escucharan. Y Nantai supo que algo en él ya estaba sembrado. El viento trajo ese año noticias de pueblos quemados y niños desaparecidos. Algunos eran llevados en carros hacia lugares de los que nadie regresaba igual. Otros se perdían en rutas falsas, arrastrados por promesas de comida o aprendizaje. La palabra internado empezó a pesar en el aire como si fuera otra forma de tormenta. Nantai no se dejaba dominar por el miedo, pero lo reconocía. Sabía que esta vez no sería ella quien tuviera que resistir, sino su hijo. Y temía que él aún no tuviera la fuerza suficiente. Por eso enseñaba con más urgencia, más cuidado, más profundidad. Ya no bastaba con saber. Había que recordar cómo recordar. Cada noche, antes de dormir, Toba y ella compartían un juego. Nantai decía una palabra en apache, y él tenía que señalar con los ojos cerrados una de las piedras marcadas del círculo. Si acertaba, dormía con la piedra en la mano. Si fallaba, Nantai le contaba una historia hasta que el sueño se lo llevaba. Toba aprendía rápido. A los 5 años ya hablaba como los ancianos. A los 6, sabía distinguir cuando alguien mentía. A los 7, ya preguntaba por qué no podían vivir como antes. ¿Por qué ellos quieren que hable diferente? Porque si te quitan las palabras, te quitan el fuego. ¿Y si no se las doy? Entonces seguirás encendido. Una mañana, una comitiva del gobierno llegó al campamento. Esta vez venían con armas y papeles firmados. Dijeron que todos los niños menores de 10 años debían ser entregados a la escuela de integración antes de la luna siguiente. Era obligatorio. No entregarlos era rebelión. El jefe no habló. Pero sus ojos se oscurecieron. Nantai se adelantó. ¿Y si un niño no sabe hablar otra lengua que la nuestra? El hombre con uniforme respondió sin dudar. Aprenderá. O no hablará. Entonces ella supo que no se trataba de enseñar.
se trataba de romper. Esa noche, el campamento entero se reunió en silencio. No discutieron si entregarían a los niños. Eso ya estaba decidido. No los entregarían. Lo que hablaron fue dónde esconderlos. Nantai propuso una cueva al norte, protegida por zarzas y apenas visible desde los riscos. Solo los que conocían el paso secreto podían llegar. Allí podrían quedarse, al menos durante los días más peligrosos. El jefe asintió. Y fue así como, durante 2 lunas, los niños vivieron entre sombras, aprendiendo en voz baja las palabras que el viento no debía oír. Toba fue uno de ellos. Nantai subía a diario a llevarles comida, canciones y cuentos. Les hablaba de cuando las piedras tenían nombre y los árboles daban consejos. Cuando los soldados regresaron y no encontraron a nadie, se marcharon con rabia. Quemaron parte de los cultivos y advirtieron que volverían. Pero no volvieron. Al menos, no ese año. Y cuando los niños regresaron al campamento, ya no eran iguales. Algo en ellos se había afilado. Sabían que sus nombres no eran regalos, eran armas. Que sus canciones no eran juegos, eran llaves. Nantai miró a Toba y comprendió que ahora él también era raíz. Y que, mientras recordara, nadie lo podría arrancar del todo. La amenaza del gobierno pareció alejarse por un tiempo, como una nube que no descarga pero que nunca se disuelve del todo. El campamento volvió a su ritmo, pero nada era igual. Había una tensión invisible, como si todos caminaran con un oído atento al horizonte. Toba crecía con la firmeza de quien ha conocido el silencio de las cuevas y la fuerza de las palabras guardadas. A los 10 años ya sabía cazar, leer el cielo, encontrar agua en la piedra. Pero lo que más le gustaba era escuchar. Escuchar a su madre. Sentarse junto a Nantai y oír sus historias como si fueran el único lenguaje verdadero del mundo. Una tarde, cuando el sol bajaba y la luz era roja como arcilla recién mojada, le preguntó: ¿por qué tú no hablas como los otros blancos? Nantai tardó en responder. Porque nunca aprendí a ser uno de ellos, dijo. ¿Pero naciste allá? Nací, sí. ¿Y por qué no volviste? Ella lo miró con la ternura de quien recuerda un dolor que ya no duele, pero tampoco se olvida. Porque entendí que el lugar donde creces no siempre es el que te pertenece. A veces uno nace donde lo arrancan, no donde lo plantan. Toba asintió, como si eso ya lo supiera desde antes de preguntar. Las estaciones siguieron girando. Nantai ya no era joven. El cabello comenzaba a llenársele de hebras grises, y los huesos le dolían cuando bajaba al río. Pero no se quejaba. Nunca lo hizo. Caminaba despacio, pero con firmeza. A veces se detenía a mirar el cielo largo rato, como si esperara una señal que no necesitaba ver para entender. El día que murió Osa, el viento sopló del sur. Nantai estuvo a su lado hasta el final. Le sostuvo la mano sin apretarla, y cuando la respiración de la anciana se apagó, no lloró. Solo tomó un puñado de tierra, lo dejó caer en silencio sobre su frente, y murmuró: ahora camina sin sombra. El duelo duró 4 días. En ese tiempo, Nantai no habló. No comió. Se sentó frente al fuego y dejó que el humo le cubriera los ojos hasta que las lágrimas bajaron solas. Esa noche, Toba le trajo una piedra. Era blanca, lisa, y tenía grabada una espiral. Nantai la sostuvo entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con la boca, no solo con los ojos. Gracias, dijo, y fue todo. El invierno que siguió fue duro. La nieve cayó antes de tiempo, el viento trajo enfermedades, y los animales se alejaron más de lo habitual. Algunos ancianos no sobrevivieron. Se decía que los espíritus caminaban demasiado cerca de las tiendas, que el valle estaba cansado. Nantai no enfermó, pero Yako sí. Primero fue tos. Luego fiebre. Después, silencio. Durante semanas, Nantai cuidó de él sin descanso. Le ponía paños de salvia, le daba infusiones calientes, le hablaba como si la voz pudiera calmar la fiebre. Una noche, mientras dormía con la cabeza apoyada sobre su pecho, él la despertó con un susurro. No te olvides de reír. Ella no respondió.
Solo apretó su mano y cerró los ojos. A la mañana siguiente, Yaco ya no respiraba. El campamento entero se detuvo. Era un hombre querido, respetado, sereno. Pero para Nantai, era su piedra en mitad del viento. Su compañero de camino. El duelo fue silencioso. Nantai no gritó. No se golpeó el pecho como algunas mujeres. Solo caminó hasta el borde del acantilado donde él solía cazar, y dejó una hilera de piedras, una por cada estación vivida juntos. Cuando volvió al campamento, no entró en su tienda. Se sentó junto a la de Toba. Ya no dormía sola. Su hijo era su sombra, su sangre, su raíz. ¿Estás triste?, le preguntó él. No, respondió ella. Estoy vacía. ¿Eso es peor? No. Es solo diferente. Durante los días que siguieron, Nantai hablaba poco. Pero cada noche encendía un fuego pequeño y colocaba una piedra junto a él. Toba comprendió que esas piedras eran mensajes. No para los vivos. Para Yaco. Para el viento. Para sí misma. Cuando la primavera regresó, trajo consigo una calma nueva. Como si la vida se hubiera acomodado a la ausencia. Nantai volvía a caminar por el valle, pero ahora con pasos más lentos, como si llevara algo detrás que no quería despertar. Un día, Toba se acercó con una pregunta inesperada. ¿Tú me dejarás algún día? Ella lo miró con los ojos llenos de tiempo. Sí. Pero no me perderás. ¿Cómo sabré dónde estás? Donde esté la piedra blanca, allí estaré. Ese verano, el campamento se llenó de niños. Hijos de hijos, nietos de las mujeres que una vez escondieron a los suyos en cuevas. Cantaban sin miedo. Jugaban en apache. Imitaban animales, perseguían sombras. Había alegría, pero también memoria. Todo niño sabía que su voz era un acto de resistencia. Nantai, ya con el cabello totalmente gris, caminaba entre ellos como un tronco antiguo entre brotes nuevos. No era abuela, pero todos la llamaban así. La abuela que no nació aquí, pero floreció entre nosotros. Una tarde, mientras tallaba madera con Toba, un visitante blanco llegó al valle. Viajaba solo, con un cuaderno y una cámara. Decía ser escritor. Quería saber la historia real de la mujer blanca que nunca volvió a hablar su idioma. Nantai no lo miró. Toba se interpuso. No hay historia que contar, dijo. El hombre insistió. Dijo que era para preservar la memoria. Que había quienes querían saber. Entonces Nantai habló. La memoria no se preserva escribiéndola. Se preserva viviéndola. ¿Y no quiere que su historia se sepa? Mi historia se sabe donde importa. ¿Y los demás? Los demás ya han contado suficiente. El hombre bajó la vista. Guardó su cuaderno. Y se marchó. Esa noche, Toba trajo una piedra nueva. La colocó junto al fuego, y sobre ella talló dos líneas, una recta, otra curva. Nantai le preguntó. ¿Qué significa? Que hay caminos que se tuercen para volver al centro. Ella asintió. No dijeron más. Y así fue como terminó esa estación. Los niños crecieron. Toba se convirtió en guía. Y Nantai, aunque sus piernas ya no la llevaban lejos, seguía presente en cada fuego, cada historia, cada palabra que resistía. Nunca volvió a hablar el idioma en que nació. Porque a veces, lo más puro no es lo que se aprende, sino lo que se decide no recordar. El cuerpo de Nantai empezó a apagarse como se apaga una hoguera al final de la noche, despacio, sin ruido, dejando brasas que aún calientan. Ya no caminaba lejos. Ya no subía colinas. Pero su presencia seguía firme, como piedra vieja que no necesita moverse para sostener. Vivía en una tienda más pequeña, rodeada de niños que iban y venían como pájaros. Su mirada era suave. Su voz, casi un susurro. Y sin embargo, cada vez que hablaba, el campamento guardaba silencio. Era como si todos supieran que no quedaban muchas palabras, y que cada una era sagrada. Toba la cuidaba con ternura. Nunca le preguntaba si tenía miedo. No hacía falta. Sabía que ella no temía a la muerte. Solo le preocupaba una cosa,
Que el olvido entrara por alguna grieta, como polvo, y empezara a cubrir lo que había sido fuego. Por eso, cada noche, antes de dormir, él le contaba historias. Historias que ella misma le había contado una y otra vez, pero que ahora escuchaba como si fueran nuevas. Éramos una vez un pueblo sin voz, y la recuperamos cantando, le decía él. Éramos agua quieta, y tú hiciste temblar la superficie. Nantai sonreía, con los ojos cerrados. Una mañana de otoño, no se levantó. No hubo lamentos. No hubo gritos. Solo cantos bajos. Mujeres que entraban en su tienda y salían en silencio, con las manos llenas de flores secas y ramas perfumadas. Toba la preparó con sus propias manos. Le peinó el cabello con hojas de salvia. Le colocó en el pecho la piedra blanca que ella había guardado toda su vida. Para que no se pierda, susurró. Esa noche, todo el campamento encendió fuegos pequeños. Nadie habló. Cada tienda tenía un cuenco de agua y una piedra. Cada familia dijo su nombre en voz baja y luego se quedó quieta, como si escuchara el eco de alguien muy lejos, pero aún dentro. Pasaron los días. El cuerpo de Nantai fue devuelto a la tierra, como mandaban los antiguos. No en una tumba, no con una cruz. Solo envuelta en mantas, bajo un árbol viejo que daba sombra y semillas. Toba colocó una última piedra. Sin dibujo. Sin palabra. Solo blanca. Los años siguieron. Las generaciones cambiaron. Llegaron nuevas amenazas, nuevos visitantes, nuevos intentos de borrar lo que no entendían. Pero en ese valle, donde la mujer blanca había decidido no volver a hablar su idioma, había algo que no se podía traducir. Un círculo de piedras. Un fuego siempre encendido. Y un silencio que no era ausencia. Era memoria. Era raíz. Era Nantai.